Muchísimas gracias a todos por participar. Nos acompañan hoy Bruno Westin, secretario de Participación Privada en Infraestructura de Brasil, David Duarte, del Ministerio de Hacienda de Chile, Denise Arana, del Banco de Desarrollo de Jamaica, Saleh Asbat, secretario nacional de Infraestructura de Panamá, y Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión. Muchísimas gracias a todos por tener la disponibilidad para participar y hacerse tiempo para compartir con nosotros sus experiencias en materia de APP. Como saben, durante la jornada de hoy y mañana estaremos abordando temas cruciales para el buen desarrollo de proyectos APP en la región, como son el potencial de los esquemas innovadores para el financiamiento y el de infraestructura, el desarrollo de proyectos APP en sectores relativamente incipientes, como los sectores sociales, particularmente el sector de hospitales, el sector de agua y saneamiento, entre otros, y la necesidad de reforzar los procesos y proyectos para garantizar mayores estándares de transparencia y competencia. También estaremos abordando el componente de sostenibilidad de los proyectos para la preparación de financiamientos sostenibles a través de instrumentos específicos y el desarrollo de mecanismos que fomenten una mayor inclusión en los procesos con la perspectiva de género y fomente la participación ciudadana en el proceso de las APPs. En este sentido, me gustaría en esta sesión de apertura pueda servir como un puntapié inicial e incentivarlos a poder participar en discusiones que tendremos durante estas dos jornadas y tener perspectivas desde los países y posiciones que tienen nuestros panelistas hoy, ¿no? En este sentido, quisiera comenzar con Bruno. Bruno, I'm going to switch to English. Bruno, estamos enfrentando un escenario muy desafiante cuando se refiere a la inversión de recursos públicos en proyectos de infraestructura. Entonces, ¿qué piensas que sea lo que es necesario hacer para poder garantizar una mejor inversión de los recursos públicos en los sectores financieros? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gastón. En primer lugar, quisiera decirles que es un gran honor poder participar de este segundo Congreso de Análisis de Buenas Prácticas y APPs, y principalmente aprovechar para felicitar y agradecer también al Banco Interamericano de Desarrollo por la iniciativa. Muy bien, ¿cuáles serían las oportunidades? Valdría la pena reforzar que este instrumento fantástico para poder promocionar las inversiones en infraestructura pública e incluso en la provisión de servicios públicos, tenemos siempre que recordar que por detrás de esos contratos que tienen características de contratos de largo plazo, tenemos siempre que recordar una palabra clave que es la estabilidad en todos los sentidos. Y entonces hablamos de la estabilidad macroeconómica, geopolítica, en términos de regulación. Es importante también en Brasil, vemos el país en una posición privilegiada, generando buenas oportunidades para este tipo de asociación de la provisión de servicios públicos hecha por la iniciativa privada. Me gusta reforzar la parte de la estabilidad, pero como dijo el vicepresidente Richard, nosotros no podemos descuidar de una responsabilidad fiscal en la selección de los proyectos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estabilidad macroeconómica, tenemos que recordar siempre que el factor más grande, sea público-privado o a través de una APP, es la estabilidad económica, y es a través de ella que tendremos una predecibilidad en relación a un buen proyecto. Todos tendrán una mayor planificación, predecibilidad, para que podamos
crear las asociaciones. Por lo tanto, quisiera insertar este instrumento y a partir de ahí las buenas prácticas que tengan que ver directamente con ese instrumento en un contexto más grande de estabilidad y entramos con un factor que es el de la estabilidad de la regulación, este Congreso y este ambiente y toda esa red construida por las APPs tiende a promocionar las mejores prácticas para que se puedan construir las mejores estructuras, las bases para una más grande estabilidad en términos de regulación. Cuando hablamos de mejores prácticas, siempre tenemos que internalizarlo de acuerdo con la estructura del país. Por lo tanto, siempre evaluamos sus prácticas desde afuera para entonces intentar importarlas a Brasil. Una vez más, siempre existe una interdependencia en términos legislativos, en términos de reglas fiscales, por ejemplo, para que podamos también hacer la internalización de las buenas o incorporación de las buenas prácticas. En ese sentido, Brasil tiene un historial bastante largo de APPs que empezó en los años 90, pero esas concesiones empezaron de manera bastante tímida. Había mucha resistencia, incluso de parte de la sociedad, en relación a lo que serían las APPs en términos a privatizaciones, etcétera. Pero fue a partir de la institución de una unidad de APP en el gobierno federal, que sería nuestro programa de asociaciones de inversión. Y es ahí que logró un cierto impulso, aprovechando con todo su legado, con todos los contratos, a partir de todo el avance en términos de regulación que el PPI brasileño logró avanzar, fomentando también las buenas prácticas, tanto en lo que se refiere al gobierno federal, pero también en lo que se refiere a los gobiernos subnacionales. Me parece que Brasil, en ese sentido, con esa estructura ya bastante consolidada, con unidades de APPs, con estabilidad de regulación y estabilidad fiscal, sería una buena oportunidad y eso hemos tenido mucho éxito en las APPs brasileñas. Muchas gracias, Bruno. Quisiera pasar ahora a David Duarte. David, Chile es considerado uno de los países con un entorno regulatorio e institucional. Gastón, disculpa la interrupción. David está retrasado en otra reunión, entonces creo que podríamos pasar a la pregunta hacia Denise y luego Rafael. Perfecto. Muchas gracias, Sancor. Denise, thank you for... Gracias por tomar el lugar de Denise Audrey. Y Jamaica ha sido un pionero en los componentes de inclusión en los procesos de las PPPs. ¿Cuáles son los principales retos para operar esta agenda? Buenos días y gracias, Gastón, por permitirme compartir esta discusión tan importante. La red APP es muy emocionante, puesto que nos da la oportunidad de aprender unos de otros. Entonces, su pregunta es sobre el programa jamaicano y la sostenibilidad y la operatividad de los programas. A nosotros nos gusta llamarlo nuestra agenda de sostenibilidad. Y yo voy a decir que la sostenibilidad es de suma importancia para poder garantizar que los objetivos del gobierno se cumplan a través de la provisión de servicios
Y para hacerlo a través de las PPPs tiene que poderse mantener a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto. Entonces, es muy importante que el concepto de sostenibilidad esté incrustado dentro del programa de asociaciones público-privadas. Cuando se hablaba de la sostenibilidad al inicio de las APPs, era más acerca de la conservación de los recursos naturales y de los impactos ambientales y sociales, pero hoy día la sostenibilidad representa otros temas tales como la responsabilidad social y fiscal, la asequibilidad y algunas otras consideraciones sociales e incluso la capacidad del gobierno de poder ejecutar bien las APPs. Entonces, es un elemento muy amplio de elementos que se tienen que tomar en consideración cuando se define un programa sostenible. Entonces, esos son los elementos importantes. Si el gobierno de Jamaica ha establecido políticas y lineamientos claros relativos al desarrollo y evaluación de las APPs y de las APPs sostenibles. Nuestras políticas públicas incluyen algunos criterios de APPs que evalúan la viabilidad del proyecto, por ejemplo. Y con viabilidad del proyecto lo que queremos decir es que evaluamos los ambientes sociales, financieros, jurídicos y ambientales, y gracias al BID también vamos a incorporar la evaluación de riesgo y de cambio climático en nuestro proyecto. Así que además de la viabilidad del proyecto, hicimos una unidad de APPs que también se concentra en ver el valor por los recursos y la sostenibilidad fiscal de los proyectos. Entonces, para que el programa de APPs del gobierno de Jamaica hemos abarcado todos los rangos de elementos que son necesarios para que se lleve a cabo un proyecto de manera sostenible. Nuestro proceso de evaluación también nos permite incorporar los elementos de sostenibilidad en el diseño del proyecto de tal manera que hay diseño y preparación adecuadas del proyecto. Y aquí quisiera agregar otro elemento para darles un ejemplo de los retos que tenemos. Y quiero utilizar la publicación reciente de las herramientas para los proyectos de APP resilientes, y lo hicimos en manera conjunta con el BID para asegurarnos que todo el proyecto sea sostenible, e incluimos algunas consideraciones relativas al cambio climático. Uno de los retos que confrontaremos, y estoy segura que otros países también lo van a tener, será que los partícipes dentro del proyecto acepten el proyecto cuando se incorporan los conceptos de sostenibilidad. Así que la aceptación es sumamente importante. Hay que interactuar con todos los partícipes para asegurar que haya éxito en la implementación de los proyectos. Y por lo que se refiere al cambio climático, bueno, pues este es un tema muy importante y hay mucha participación. Entonces, en general, el tema de sostenibilidad que se va a incluir hay que empezar por incluirlo dentro de la política pública. Entonces, todos los elementos tienen que incluirse dentro de la política y los procesos para asegurarse que hay cumplimiento. Pienso también que la capacidad del gobierno para ejecutar es sumamente importante, y tenemos dos unidades centralizadas que trabajan en Jamaica en el programa, y creo que con la agenda de cambio climático, la agenda social, también tenemos que asegurarnos
que la capacidad para poder tomar las evaluaciones, pues quizá deban empezar con tener expertos externos que vengan y que ayuden a transferir el conocimiento a las distintas unidades y a los oficiales. Y lo último que quisiera decir respecto a los retos que enfrentamos es que cuando se presenta un nuevo elemento en el programa, y de nuevo estoy utilizando el ejemplo del cambio climático, cuando se introducen nuevos elementos, tiene que haber un periodo de prueba práctica de ese elemento con proyectos en vivo. Es decir, que son las cosas que vamos a hacer. Vamos a ver cuáles son los proyectos piloto con la ayuda del BID para poder implementar los proyectos e identificar cualquier tema respecto a las aplicaciones prácticas. Entonces, esos son los elementos que tenemos que poner en nuestros programas para asegurarnos que están que serán exitosos los proyectos. Muchas gracias por unirte. Panamá ha hecho un gran trabajo bajo tu liderazgo en los últimos tiempos, fortaleciendo al mismo tiempo el marco regulatorio e institucional y desarrollando un pipeline de proyectos APP sostenibles y eficientes. ¿Cuáles son, dirías tú, las oportunidades en el área social para aplicar este mecanismo y cuáles serían tu visión de los próximos años? That's me, right, Gaston? So in terms of a very important aspect of our program Un tema muy importante de nuestro proyecto es ver los temas del componente social de los PPP, de las APPs. Denise, I was asking Sale. Oh, sorry about that. La pregunta era para Sale. Adelante, Sale. I can pass along my question to gracias, Gastón. Bueno, como mencionaba, gracias. Te hemos perdido, Sale. No sé si se ha caído tu conexión. No sé si, Sale, ¿nos escuchas? Quizás propongo seguir contigo, Rafael, si tú estás, y dejamos que solucionamos el problema de conexión con Sale. Sí, por supuesto. No sé si alguien más me escucha. No, se escucha muy entrecortado, Sale. Rafael, disculpa, si puedo aprovechar mientras solucionamos la conexión de Sale. Sí, claro. Primero, muchísimas gracias de vuelta por tener disponibilidad para participar con nosotros. Quería preguntarte, Perú ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para desarrollar una cartera de proyectos de infraestructura social vía APP, tanto en educación como en salud. Entonces, queríamos escucharte cuáles han sido las principales lecciones aprendidas que tú podrías contar y compartir con la red, y cómo pueden otros países aprender de esta experiencia de proinversión. Y bueno, primero buenos días a todos y gracias Gastón, gracias al BID por la invitación. La verdad que estos espacios son muy valiosos. Disculpen por el sonido de fondo. A ver, algunas reacciones. Lo primero es que creo que
en general los proyectos de infraestructura social como salud o educación suelen enfrentar una problemática especial por la mayor sensibilidad que suelen tener algunos agentes, como pueden ser los gremios de médicos o de profesores y la población misma. Tenemos usuarios mucho más, por lo menos en el caso del sector de educación, la población mucho más involucrada a veces en la gestión de los proyectos y la misma infraestructura. Entonces puede haber una mayor sensibilidad a los posibles efectos que pueda tener el servicio público que va a brindar el concesionario. Entonces, en ese sentido creo que es imprescindible que, por ejemplo, realizar talleres con el personal de salud o del sector de educación y con la población impactada a fin de explicar la naturaleza y alcances de la participación privada en los proyectos. En particular, los proyectos que viene estructurando Proinversión implican que la participación privada se enfoca en generar y mantener la infraestructura con los niveles de calidad, pero no implica participación en la gestión misma de los servicios pedagógicos, por ejemplo, ¿no? O los servicios, los que estamos estructurando ahora no tienen componentes de bata blanca, por ejemplo, en el caso de los hospitales. En este caso, los servicios siguen a cargo de los sectores, ¿no? Pues creo que es una primera recomendación, ser consciente de la sensibilidad que puede tener en este tipo de proyectos, una sensibilidad particular. Una segunda recomendación creo que es tomar en cuenta la importancia que tiene el saneamiento de los inmuebles. Creo que esto es cierto en todos, pero en este, digamos, lo hemos encontrado en este tipo de proyectos particularmente. Los inmuebles que van a formar parte del área de la concesión. En el Perú, esta es una responsabilidad que está a cargo de la entidad pública titular del proyecto, y la experiencia que tenemos en otros sectores ha demostrado que si no lo haces oportunamente, si no abordas el tema solamente de los inmuebles o de los predios oportunamente, es más probable que más adelante se presenten problemas asociados a la entrega de predios al concesionario debido a su falta de liberación oportuna. Ese es un segundo tema. Un tercer tema o un tercer factor de relevancia, contar con los estudios técnicos sólidos que permitan dimensionar el alcance de los servicios que serán transferidos a los concesionarios, así como los niveles de servicio que se le va a exigir al concesionario, ¿no? De esta manera, la entidad pública puede tener una mayor claridad respecto a los alcances del proyecto desde una fase temprana, evitando reevaluar o tener reevaluaciones o retrasos debido a indefiniciones en los temas técnicos. Y finalmente, creo que es bien importante que la entidad pública, y aquí, claro, por ejemplo, en el caso de infraestructura social, si bien, por ejemplo, nosotros en Proinversión tenemos 20 años estructurando APPs, al inicio hemos hecho muchas APPs con el sector minería, con energía y minas, o con transportes y comunicaciones. En el caso del sector social, de infraestructura social como hospitales y colegios, no hay un track record, una experiencia reciente a veces, o previa, estructurando APPs. Entonces es bien importante que la entidad pública titular del proyecto cuente con un equipo de profesionales con experiencia en APPs, capacitarlos o transferirlos de otras entidades para contribuir de manera efectiva en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada, ¿no? De esa manera se haría un avance sustancial, digamos, y poder avanzar a buen ritmo con los proyectos, ¿no? Y un último punto que en realidad es cierto para todos los proyectos con el sector social, infraestructura social, creo que también se mantiene, es la importancia de buscar contar con una cartera de proyectos que sea atractiva, ¿no? Es difícil a veces generar interés por parte de los inversionistas si se trata de un solo proyecto. En la medida que se pueda contar con una cartera, con continuidad, un pipeline de proyectos, será más fácil generar el interés de inversionistas con una mirada de largo plazo y no inversionistas que a veces les cuesta conseguir la aprobación de la casa matriz para buscar un solo proyecto. Cuando ven un pipeline de proyectos es mucho más fácil generar ese interés de este tipo de inversionistas.
pero lo voy dejando ahí, Gastón, para pasar a la siguiente ronda. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante todos los puntos identificados. Sale, regresando a ti, y perdón por el desperfecto, como había señalado, bajo tu liderazgo, Panamá ha iniciado un programa muy ambicioso y simultáneamente ha estado desarrollando la capacidad institucional, las regulaciones y un pipeline de proyectos robustos y sostenibles, ¿no? Y queríamos consultarte cómo ven ustedes otros sectores, si bien han comenzado con el sector de transporte y energía, los sectores más tradicionales, también están comenzando a mirar otro tipo de sectores menos tradicionales, como el sector social, y entonces queríamos escuchar cómo veías, cuál era tu visión de las oportunidades de Panamá en estos sectores. Gracias, Gastón. No sé si me escuchan ahora mejor. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación y la pregunta. Sí, lo que estaba mencionando anteriormente era, obviamente, la clasificación de proyectos sociales la conocemos con los proyectos que tradicionalmente se ven como temas hospitales, temas escuelas, etc. Pero cabe recalcar que para nosotros la visión social de todos los proyectos es clave para la aprobación misma de los mismos y nuestra cartera, nuestro pipeline de proyectos, todos tienen ese ángulo social. Ahora, regresando a la pregunta particular del portafolio, del pipeline posibles de temas sociales, yo creo que para nosotros era importante empezar con estas infraestructuras horizontales que son más tradicionales, que nosotros podamos obviamente generar una experiencia tanto en el diseño institucional como de contratos, como modelos financieros. Panamá tiene experiencia en concesiones, ya ha tenido una ley de concesiones del 89, pero en el marco de la nueva generación de proyectos PP no se había aventurado, por decir así, la estructuración de este tipo de proyectos complejos, y es por eso que nos hemos dedicado en este camino, pero sí tenemos interesantes proyectos que estamos evaluando, y lo diré como pilotos, ¿no? Uno de los temas que es muy importante para Panamá es el reforzar las instituciones de la justicia, y dentro de las instituciones de justicia, si bien pudieran clasificarse no como el tradicional definición de proyecto social, vemos la oportunidad quizás de hacer la primera infraestructura vertical, ¿no? Y obviamente tomando esa experiencia, ¿no? de una instalación, de una infraestructura que le pueda prestar servicios públicos a todos los panameños, eso nos va a abrir la puerta a obviamente trabajar posiblemente otro programa que tenemos en el radar, que es de escuelas, de mantenimiento de escuelas, y un posible piloto de un área médica o de hospital, ¿no? Como saben, como en el resto de los países podemos hacer infraestructura y mantenimiento y no se prestan los servicios médicos per se, pero queremos ir por partes, ¿no? Queremos ir por partes bajo este nuevo marco jurídico. Ya hemos lanzado un proyecto en precalificación después de haber aprobado la ley de reglamentación. Esperamos 2 proyectos más en el mundo de infraestructura y más. Creo que esperamos que con el apoyo del BID podamos obviamente aventurarnos en esa primera infraestructura vertical que nos va a dar la puerta, pienso yo, a aperturarnos a otros proyectos sociales el próximo año, ¿no? Ese sería, yo diría que las oportunidades que hay, principalmente en infraestructura horizontal, más de $5.000 millones en inversión, que esperamos licitar entre este y el otro año, ¿no? Muchísimas gracias, Sale. Bruno, me gustaría pasar para você. O Brasil tem feito esforço Bruno, muito me importante. gustaría decirte que Brasil ha hecho un esfuerzo muy importante en el desarrollo de proyectos, con cambios, modificaciones, la creación del FAEP. Y este esfuerzo ha tenido bastante éxito. Y a mí me gustaría preguntarte cuáles son los retos que tenemos en el futuro, o que tiene Brasil en el futuro, para poder atraer más inversiones y mecanismos de financiación sostenible para APPs.
Sí, muchas gracias por tu pregunta, Gastón. De hecho, como yo dije, hemos pasado por una transformación cultural con respecto a cómo Brasil contrata su infraestructura pública y cómo provee los servicios públicos. Y estamos en un momento de consolidación en esta transformación. Y es importante mencionar el apoyo del BID en esta etapa en la que estamos, en la transformación, en la consolidación, trayendo las buenas prácticas y también el expertise técnico y todo el apoyo que nos da el gobierno federal. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder transformar y mantener este pipeline robusto de proyectos? Con la ayuda del BID, incluso el FEP también tiene una asociación con el BID y es un lindo ejemplo de asociación que sirve de gran apoyo para las entidades nacionales. Y cuando nosotros pasamos por ese momento de transformación, observamos que uno de los cuellos de botella era justamente la falta de proyectos bien estructurados. Lo que teníamos y que fue realizado desde el comienzo fue una gran cantidad de PMIs donde los privados presentaron una serie de proyectos, de iniciativas propias del sector privado mismo. Y hubo una gran mortalidad de esos proyectos. Y a partir de 2017, con un amplio diagnóstico, con el apoyo del BID, hicimos un primer esfuerzo con la estructuración de proyectos y con ese fondo para poder atacar ese problema que era el de la falta de proyectos bien estructurados y de la alta mortalidad de los proyectos realizados o ofrecidos por la iniciativa privada. ¿Y por qué eso? Porque había algunos elementos que llevaban a esa mortalidad de esos proyectos. La falta de estructura de las entidades locales para poder promocionar la revisión de esos proyectos y para poder llevar a cabo la estructuración de esos proyectos, también como la falta de prioridad en esos proyectos cuando eran emprendidos por la iniciativa privada y no dentro de una planificación del sector público. Entonces, con el FED pudimos hacer ese proyecto o pudimos dedicarnos a eso con toda la estructura y la expertise del gobierno federal y agregando también los organismos multilaterales que aportaban su experiencia externa, lo que terminó dando mucha credibilidad y aumentó, de hecho, la posibilidad de concluir esos proyectos de asociación con la iniciativa privada. A partir de estos proyectos de éxito y el gran pipeline y la cultura que ha cambiado, ¿qué es lo que vemos como desafíos? Bueno, vemos la escala, la estructura para poder hacer proyectos en escala, tanto desde el punto de vista de las consultorías, como también cuando pensamos en los propios operadores de la estructura pública. Hoy en día, tal vez ese sea nuestro gran reto frente al gran portafolio, a la gran cartera de proyectos que tenemos. Bueno, algunos sectores están muy bien, pero algunos todavía enfrentan una competitividad bastante baja y también baja participación de la iniciativa privada. Por lo tanto, ahora estamos viviendo este gran desafío que es el de fomentar la industria privada para que pueda enfrentar nuestro gran portfolio de proyectos. Y con respecto a las inversiones sostenibles, hay varias iniciativas para private bonds, pero ¿qué es lo que es importante? Bueno, es poner un criterio de sostenibilidad, de responsabilidad social y de gobernanza en la selección de aquellos proyectos que son prioritarios. Y esto no se trata solo de hacer una selección para la cartera. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la selección de proyectos que van a componer la cartera, lo que hacemos es seleccionar aquellos que están dentro de la planificación del sector público. Y por lo tanto tenemos planificaciones sectoriales, energéticos, logísticos, y para poder componer esas planificaciones hay que tener en cuenta esos criterios de sostenibilidad. Fíjense, nuestra matriz energética
Nuestros subastas se basan mucho en la matriz energética y esto evidentemente ahora está enfocando las energías renovables. Tenemos en Brasil más del 90% de la matriz eléctrica con energía limpia y esto es un criterio muy importante y por lo tanto tenemos que llevar en cuenta estos criterios en el sector público y en el privado. Y entonces hicimos una visión general de esos proyectos para poder llevarlos a las asociaciones público-privadas. Muito obrigado, Bruno. Muchas gracias, Denise, Bruno. now is your turn. Denise. Jamaica have done a great job by working with the development of climate resilient PPPs. So, for example, the tool we developed with the decision maker together with the DBJ and the ADB. Los proyectos que se han desarrollado de manera conjunta entre el Banco de Desarrollo de Jamaica y el BID contemplan la sostenibilidad, pero se contempla la sostenibilidad social. ¿Qué pueden decirnos acerca de los pasos que están dando en Jamaica para poder promover la inclusión social en estos proyectos para la sostenibilidad social de los mismos? Muchas gracias por esta pregunta, Gastón. Yo creo que vale la pena comenzar por decir y por indicar, porque parece que otros países están viendo el mismo fenómeno, es que en Jamaica hay un cambio de las APPs económicas. Hemos hecho aeropuertos, puertos, caminos y no vemos un cambio del portafolio hacia las APPs de infraestructura social. Entonces tenemos muchas APPs de agua y de plantas de tratamiento de agua, de infraestructura judicial, por ejemplo. Entonces, me da mucho gusto que hablemos de la inclusión social porque el portafolio del gobierno de Jamaica va cambiando hacia la infraestructura social. Y las APPs con inclusión social son importantes para el gobierno porque necesitamos asegurarnos que todos los participantes se beneficien de manera equitativa de las PPPs y lo más importante, necesitamos asegurarnos que ninguna comunidad quede aislada del proceso PPP. Entonces, estos proyectos muestran que se puede, todas las cosas que se tienen que hacer para poder identificar los aspectos que hay que contemplar en una APP social. Es decir, hay que hacer un proceso de consulta, darle voz a la sociedad para saber qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, la gente logra hacer avances y en particular debido al cambio en nuestro programa también buscamos cómo garantizar que haya acceso a todos los servicios de todos los jamaicanos. Entonces tiene que haber también un elemento de asequibilidad que se tiene que garantizar. En nuestra política tenemos algunas estipulaciones para garantizar que haya evaluaciones de impacto. También tenemos un proceso integrado con la rama de evaluación de las inversiones que tienen información que nos brindan sobre cuáles serán los partícipes fundamentales del proyecto. Entonces, a nivel conceptual, hay que hacer una verificación estratégica de los potenciales problemas sociales que pudieran surgir. Y después nos vamos del lado de lo que significa como del lado comercial del proyecto, por llamarlo así. Y también hay que pensar en los aspectos sociales y si bien no se va a los grandes detalles, sí hay que considerar a las comunidades. Hay veces que hay una gran participación para poder hacer para podernos sensibilizar
a la participación en capital privado. Y, por ejemplo, puede haber una transacción muy sensible a nivel social, donde se tiene que, el primer ministro ha dicho que se tiene que construir un comité directivo, por ejemplo, que sea una entidad independiente para asegurarse que los partícipes sean consultados de tal manera que se pueda asegurar el éxito de la transacción. Entonces, sí, cuando se espera que se afecte la subsistencia o el medio de subsistencia de las personas, tenemos que tener algo muy bien establecido en el plan para que la gente pueda ver restaurada su capacidad de volver a generar ingresos. También tenemos que contemplar estrategias de mitigación. Entonces, no se trata nada más de identificar los temas relacionados con el impacto social, sino también hay que indicar qué tipo de estrategias de mitigación existen si hay una reubicación de las personas. Por ejemplo, tenemos una agencia que se llama ENRO, que tiene directrices muy claras respecto a los asentamientos, a la reubicación, a la compensación, para asegurarse que hay otra capa de otra evaluación social más allá del proceso de preparación, en donde es necesario implementar las transacciones y tienen que buscar la aprobación de la entidad regulatoria. Y la entidad regulatoria aplica otro conjunto de criterios en donde se puede hacer una evaluación y se hacen consultas públicas, y cuando se termina esa consulta, bueno, pues también se hace otro grupo de consultas públicas. Entonces, creo que en el programa de Jamaica tenemos varias capas que aseguran la inclusión social. Y por último, quisiera agregar que la comunicación es necesaria. La comunicación tiene que seguir a lo largo de todo el proceso, o sea, no solamente al inicio, cuando se comunica el concepto del proyecto, sino también hay que tener una comunicación constante con las comunidades y con todas las partes afectadas para asegurarles que hay medidas que se aplicarán para garantizar que no sean excluidos del proceso. Entonces, me parece que esas son algunas de las medidas que nuestro gobierno y nuestro programa de APP han establecido para garantizar la inclusión social y que haya acceso generalizado a todos los beneficios que puedan provenir de los proyectos de APP. Thank you very much. Muchas gracias, Denise. Y a partir de la investigación que hicimos el año pasado, sabemos que este es un aspecto fundamental, particularmente de entregar los proyectos a tiempo, porque más del 80% de las ocasiones que se sobrepasa el presupuesto o el tiempo asignado para el proyecto, quiere decir que no hubo consultas sociales. Entonces, por eso es importante que haya, porque a veces estos aspectos no se consideran en el momento correcto y entonces no se trata nada más de compras y no se trata nada más de infraestructura, sino de los aspectos sociales. Contigo para la segunda pregunta. Como sabes, durante la jornada de mañana estaremos conversando sobre las mejores prácticas de sostenibilidad para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios asociados. Entendida desde una perspectiva no solo ambiental, sino como nos gusta abordarla a nosotros también, involucrando tanto las cuestiones sociales que tanto mencionó Denise, pero también los aspectos fiscales. La sostenibilidad fiscal de largo plazo hoy en nuestra región es un tema muy importante. Y Panamá ha venido trabajando mucho en este aspecto para asegurar que los proyectos del programa PPP sean preparados de una forma sostenible que permita tanto acceder a financiamiento sostenible también.
Entonces queríamos escuchar un poco cuál era la visión estratégica del programa en Panamá. Gracias, Gastón. Yo creo que, como mencionaba Denise, muchas de las grandes prácticas en la región ya han sido en gran parte importadas de experiencias que se han visto en otros países. Y lo que nosotros hemos hecho aquí en Panamá, al ser, creo que tuvimos esta conversación, Gastón, hace 2 años, justo antes de la pandemia, a ser uno de los últimos países en adoptar un nuevo régimen institucional APP, una nueva ley APP, lo que nos permitió a nosotros incorporar justamente estos elementos de sostenibilidad dentro de nuestro marco legal, ¿no? Usualmente eso se maneja a nivel de la estructuración, pero nosotros lo que pudimos hacer, y obviamente tomando las grandes enseñanzas de los otros países que nos apoyaron y que nos dieron ideas, es tratar de traer esta sostenibilidad a al marco legal y al marco regulatorio, ¿no? Un paraguas de temas que se deben cumplir en nuestra ley, muy similar a como UK hizo en su momento con el 5 Case Model y demás para la sustentación de proyectos. Nosotros lo que hemos hecho a nivel legal es tener unos criterios básicos de cumplimiento que se fueron desarrollando con la elaboración de justamente unos informes técnicos que son requeridos por ley, que replican justamente esa sustentación de esa sostenibilidad, ¿no? ¿Qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad bancaria, sostenibilidad de financiamiento, sostenibilidad social, ambiental, institucional. Hay casi 8 o 10 parámetros que nosotros seguimos y la estrategia que hemos seguido, además, es la elaboración de buenas prácticas a nivel de esos mismos informes, ¿no? Para cada uno de estos segmentos hemos desarrollado herramientas y manuales y creo que esto ya es algo común. Quizás la diferencia con Panamá ha sido que nosotros hemos usado un estándar mínimo y creo que en algunos otros lugares la idea ha sido más de buenas prácticas, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir un mínimo en estos requerimientos y como sabes, en la parte fiscal, justamente hemos estado trabajando con el BID en el trabajo de cómo mejorar y cómo cuantificar los riesgos de pasivos contingentes y firmes, y esto es algo que, como tú bien mencionas, Gastón, es algo que se debe hacer para cualquier tipo de obra. Entonces, al final, la pregunta de sostenibilidad es más, para mí, una pregunta de sostenibilidad de cómo se sustentan los proyectos y cómo se realizan los proyectos, no necesariamente un tema de APP, ¿no? O sea, por más que esté embedded en la estructuración y en la licitación, para mí un proyecto de obra pública y un proyecto de APP debe cumplir el mismo estándar de evaluación y bueno, en ese camino hemos hecho nosotros y creo que también el Ministerio de Economía y Finanzas se ha pegado mucho a esa agenda nuestra de mejorar la barra de sustentación de proyectos y preveo que va a pasar algo similar a lo que pasó en UK y en Panamá, en el sentido de que la unidad APP impulsando estas prácticas, también las unidades de inversión pública la estarán adoptando. Y con la segunda parte de tu pregunta sobre sostenibilidad en financiamiento, me imagino que ya la palabra sostenibilidad ahí pasa más de un punto de vista de bancabilidad de un proyecto y de sustentación y replicación, porque para nosotros la estandarización de contratos va a ser algo muy relevante. También hemos generado algunas otras herramientas climáticas. Hemos estado trabajando con otra multilateral en una herramienta para análisis climático de proyectos y eso básicamente lo que nos dice es priorizar en la cartera, obviamente en el pipeline de proyectos, qué proyectos pueden ser más favorables para Panamá en cumplir sus metas climáticas. Y una cosa muy interesante de Panamá es que es uno de los 3 países en el mundo que es carbón negativo. Entonces, para todos propósitos estaríamos haciendo más de lo que ya Panamá está haciendo. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, una línea de transmisión que estamos por licitar de 500 kV o aproximadamente 600 millones de dólares, que lo que se busca que tenga ese proyecto es una certificación de carbono neutral. Entonces, son cosas muy particulares que podemos hacer dentro de la misma estructuración que le dan la visibilidad, obviamente, al programa y las iniciativas que Panamá está realizando para mantener esa replicación y esa sostenibilidad del proyecto. Muchísimas gracias, Ale. No podría estar más de acuerdo, como tú mencionaste. El tema de la sostenibilidad fiscal es un tema como el de la sostenibilidad social relativo a los proyectos de infraestructura. Solemos ver un poco más de atención o un sesgo a una mirada un poco más inclusiva en el caso de las APPs. De hecho, nosotros hemos escrito un blog con Anchor sobre la falta de una mirada equitativa o igualitaria hacia la obra pública tradicional. Una cuenta back of the envelope que hicimos, en promedio la región tiene mayores costos de alrededor del 49%. Hay un estudio que realizaron Anchor
y Tomás Cerebriski, el economista principal del Departamento de Infraestructura del BID, donde uno puede ver que si la región en promedio en las últimas 2 décadas ha invertido alrededor de 3% del producto, y de eso también en promedio 2/3 partes, o sea, alrededor de 2 puntos del producto, han sido invertidos vía obra pública tradicional, y el promedio de mayores costos es del 50%, 49%, la región ha estado emitiendo deuda por 1 punto del producto solamente por los mayores costos de la obra pública tradicional. Y no ha habido tanta preocupación. Claro que muchas veces lo que termina sucediendo con la obra pública tradicional es que termina ajustando producto y no se produce tanto en deuda, y cuando uno tiene el contrato de APP esta discusión es un poco más compleja. Pero de cualquier manera el desafío de eficiencia en el uso de los recursos públicos a la hora de la contratación de los servicios de infraestructura es clave, y en el mayor contexto de restricción fiscal, que nosotros creemos que por eso tomar decisiones de política y de uso de instrumentos basadas en evidencia es cada vez más importante, ¿no? Rafael, quería pasar contigo con tu siguiente pregunta. Deme un segundito. Uno de los principales retos actuales para el desarrollo de infraestructura en la región es garantizar el desarrollo sostenible, como ha sido, diría, el hilo conductor de las segundas preguntas de este panel, ¿no? La experiencia de Perú muestra cómo ha sido importante trabajar en cuestiones de gestión predial y temas de relacionamiento con las comunidades locales en los proyectos. ¿Qué puedes contarnos de este proceso de participación ciudadana y consultas en el caso del Perú, y cómo ves el rol que puede jugar para la mitigación de la conflictividad social? Gracias, Gastón, por la pregunta. Y, digamos, sumando un poco a algunos temas que ya se han mencionado, en el caso del Perú y los proyectos que llevamos a cabo en Proinversión, se identifica de manera temprana a las comunidades y grupos de interés, y para esto incorporamos un módulo de gestión social y ambiental. Tenemos especialistas en temas sociales y ambientales, y la participación de ellos permite identificar tempranamente los riesgos y mapear los posibles problemas, y en el futuro eso va a permitir también realizar la consulta previa a las comunidades originarias, ya que recientemente la Corte Suprema del Perú ha indicado que la consulta previa, esta también es obligatoria para los proyectos de infraestructura y servicios públicos, algo que no existía antes. Así que se trabajan los procesos de socialización desde una etapa temprana, en coordinación con otras entidades, como la entidad titular del proyecto, los ministerios, que conforme a sus competencias legales intervienen en este tema, ¿no? Por otro lado, la experiencia en los procesos de gestión predial, que es algo que mencioné en la pregunta anterior, ha llevado a la publicación, digamos, dado que se identificó, como mencionaba en otros sectores, que fue una de las lecciones aprendidas, las dificultades o los problemas que surgían adelante en etapas posteriores de la ejecución de los contratos de APP, se han publicado varias normas que permiten avanzar con la posesión de los terrenos y su entrega a los concesionarios. Además de esto, ya en los nuevos proyectos, el decreto legislativo 362, la ley anterior que acaba de ser modificada, pero ya desde la anterior se establece que se deben adjudicar teniendo una proporción significativa de los terrenos necesarios para llevar a cabo, desarrollar y construir infraestructura. Además, en los cronogramas se establece que las obras se deben iniciar ya con la entrega completa de los terrenos necesarios para la ejecución. Creo que esas son medidas que hemos ido incorporando y hemos ido adaptando
en los últimos tiempos, tenemos que ser, creo que, conscientes que efectuar procesos de participación y consultas transparentes, culturalmente apropiados y oportunos es fundamental para que cualquier proyecto cuente con apoyo de los grupos de interés. No es posible hablar creo que todos estamos claros que no se puede hablar de sostenibilidad si no se lleva a cabo este proceso participativo y de consulta, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Denis, que la comunicación es fundamental, no solo al inicio del proceso, sino también durante la fase de estructuración y también durante la fase ya de ejecución contractual, para también manejar, digamos, las expectativas. Creo que es una vez que se desarrolla, se comienza a trabajar la comunidad, los grupos de interés, se comienza a generar una expectativa en estos grupos también de lo que va a ocurrir, y si es que hay problemas, retrasos, modificaciones, también hay que comunicarlo a los grupos de interés, y obviamente una vez que entra en ejecución también. Creo que también, como mencionaste ya para finalizar, Gastón, este no es solo un tema de APPs, es un tema de desarrollo de infraestructura, sea esta obra pública o incluso también infraestructura desarrollada a través de la inversión privada. En el caso peruano, y estoy seguro que en otros países también, con actividad minera, también lo ven en los proyectos mineros, y creo que es fundamental abordarlos, identificar los temas tempranamente y comunicar apropiadamente durante el ciclo de desarrollo del proyecto hasta su ejecución y operación en largo plazo, ¿no? Gracias, Gastón. Muchísimas gracias, Rafael. Estamos 3 minutos pasados de las 10:30. Quería agradecer a Denise, a Bruno, Sale, Rafael, por haber hecho espacio en sus agendas, que yo sé que son muy ocupadas, para poder conversar con nosotros esta mañana. Los invito a ustedes y a sus equipos a estar conectados durante hoy y mañana, y activamente hacer preguntas o también consultar con nuestro equipo aquí en el Grupo BID, si creen que podemos darles algún tipo de apoyo. Bueno, agradecerles, y te paso la palabra a Anchor para el próximo panel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón.